Muy buenos días. Esto es el curso de matemáticas discretas impartida por el licenciado Carlos Amílcar Fuentes Fuentes. Su servidora Hilda Leticia Yacarqueisco de la sección A del Centro Universitario de Occidente CUNOC de la carrera de la licenciatura en Matemática y Física. Comenzamos con la construcción del conjunto de números racionales a partir de los números enteros. Se dice que la construcción de los números racionales a partir de los enteros consiste en formar fracciones del tipo a sub b, donde a y b son números enteros, b no es igual a 0. Estas fracciones representan los números racionales y se consideran equivalentes si representan el mismo valor, es decir, a sub b es igual a c sub d si a por D es igual a B por C. Así se define el conjunto de los racionales como clases de equivalencias de pares ordenados de enteros. Los números enteros irracionales se forma a partir de los números naturales contenidos en los enteros y contenidos en los números racionales. El conjunto formado de los enteros negativos, el número 0 y los enteros positivos o naturales, lo llamamos conjunto de los números enteros. Se denota con el símbolo de Z y se puede escribir como Z es igual, abrimos llaves, desde el menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1. Muy buenos días. Esto es el curso de matemáticas discretas impartida por el licenciado Carlos Amílcar Fuentes Fuentes y su servidora Hilda Leticia Yacarqueisco de la sección A del Centro Universitario de Occidente CUNOC en la carrera de la licenciatura en Matemática y Física. Comenzamos con la construcción del conjunto de números racionales a partir de los números enteros. La construcción de los números racionales a partir de los enteros consiste en formar fracciones del tipo a sub b, donde a y b son números enteros, b no es igual a 0. Estas fracciones representan los números racionales y se consideran equivalentes si representan el mismo valor, es decir, a sub b igual a c sub d si a por d es igual a b por c. Así se define el conjunto de los racionales como clases de equivalencias de pares ordenados de enteros. Aquí tenemos los números enteros irracionales. La construcción de estos números se forma mediante los números naturales que están contenidos en los números enteros y que están contenidos en los racionales. El conjunto formado por los enteros negativos, el número 0 y los enteros positivos o naturales, los llamamos conjunto de los números enteros. Se denota con el símbolo Z y se puede escribir como Z es igual entre llaves desde el menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 hasta el infinito positivo. También lo representamos en la recta numérica. Del lado derecho tenemos los números positivos y del lado izquierdo tenemos los números negativos, obviamente ambos hasta el infinito. Los números racionales en Q, los números racionales son los números que resultan de la razón de la división entre dos números enteros. Se denota el conjunto de los números racionales como Q, así que Q es igual a P sub Q, tal que P, Q pertenece a los números enteros. El resultado de un número racional puede ser entero,
Por ejemplo, lo que tenemos entre paréntesis, menos 8 dividido 4, que sería igual a 2. O bien un decimal, 6 dividido 5 igual a 1.2, positivo o negativo. Además, entre decimales pueden ser de dos tipos, con un número limitado de cifras que llamaremos decimal exacto, como lo que tenemos aquí en paréntesis, 88 dividido 25, que sería igual a 3.52, o bien con un número ilimitado de cifras que llamaremos decimal periódico, 5 dividido 9, que sería igual a 0.55505. Todo entero es un número racional, ya que, por ejemplo, 5 es igual a 5 dividido 1, por lo tanto, el número, números enteros es un subconjunto de los racionales, de la misma manera que los naturales son también enteros, concretamente enteros positivos. Los números racionales son cerrados no solo respecto de las operaciones de adición, multiplicación, sustracción, sino que también de la división, excepto por cero. Muy bien. Aquí tenemos la construcción de los números racionales a partir de los enteros. Se hace formal mediante pares ordenados de enteros de la siguiente manera. Se define Q como el conjunto de clases de equivalencias de pares ordenados A, B, que pertenece a Z por Z con B, que no es igual a 0 bajo la siguiente relación de equivalencia. Aquí tenemos un par ordenado de A, B, que es equivalente a C, D, si y solo si A por D es igual a BC. Cada clase de equivalencia presenta un número racional que escribimos como A sub B. Tomamos pares de A, B, donde A es el numerador. Ya lo habíamos explicado, B no es igual a 0, es el denominador. Consideramos que dos pares representan el mismo número racional si cruzadamente multiplican igual. A por D igual a B por C. Por ejemplo, tenemos el par ordenado de 1,2, entre paréntesis, equivalente a 2,4, entre paréntesis, porque 1 por 4 es igual a 4, igual a 2 por 2, que es igual a 4. Operaciones en Q. Suma. Tenemos A sub B más C sub D igual a la multiplicación de A por D más la multiplicación de B por C dividido B por D. Y tenemos la multiplicación de A sub B por C sub D igual a A por C dividido B por D. Así que Q se construye rigurosamente a partir de Z, extendiendo los números para incluir divisiones excepto ser. Lo recalcamos nuevamente. Números racionales. Los números racionales son aquellos que se pueden representar como una división o como una fracción. A sub B, A y B son enteros, B no puede ser cero. Aquí tenemos estos muñequitos que representan estas fracciones, 2/4, 3/4, 4/4, que serían los números racionales. La construcción de estos números racionales comienza a partir de los números naturales, como ya lo había mencionado. Por ejemplo, una manzana, 2, 3, 4 manzanas hasta el infinito.
Podemos construir los números enteros, tanto los números negativos como los números positivos. -3, coma, -2, -1, coma, 0, 1, 2 y 3. A partir de los números naturales y de los números enteros, podemos formar números racionales, que sería 1/2, 3.25, 16/4, -6 décimos, -0.75. Muy bien. Un ejemplo. Este conjunto se puede construir en base al producto cartesiano de Z por Z1, donde Z1 es el conjunto de los números enteros, a excepción que no tiene el número 0. De este producto se obtienen parejas ordenadas de la forma AB. El conjunto de los números racionales se define como el producto de todas las clases de equivalencia bajo esta relación. Q es igual a Z por Z1, equivalente a la pareja ordenada de A y B, representa el número racional A dividido B con B, que no puede ser 0. Tenemos estos dos conjuntos, Z que es igual a desde el menos infinito, -3, -2, -1, 0, 0, 1, 2, 3 hasta el infinito. Y en el conjunto Z1, aquí no tenemos 0. Entonces, podemos tomar valores tanto de Z, que sería igual al A, igual a los elementos -2, -1, 0, 1, 2. También vamos a tomar valores de Z1 representado por B con los siguientes elementos: -2, -1, -1, -2, sin el 0. Y aquí ya podemos formar nuestro producto cartesiano de la construcción de Z por Z1. Aquí tenemos ya la construcción de nuestras parejas ordenadas Z por Z1. Tenemos nuestra primer pareja, que sería igual, abrimos paréntesis, abrimos llaves, abrimos paréntesis, que sería -2, -1. Luego seguimos con la siguiente pareja ordenada, entre paréntesis, que sería -2, -1, nuestra siguiente pareja, que sería -2, 1, abrimos paréntesis, -2, -2, abrimos paréntesis, -1, -2, y así sucesivamente hasta tomar en cuenta todos nuestros elementos, tanto del conjunto A como tanto del conjunto Z como del conjunto Z1, de los elementos de A y B. Muy bien. Aquí tenemos la construcción de pares ordenados y con su respectiva clasificación de la fracción AB, la clase de equivalencia y la clasificación en Q. Voy a explicar dos pares ordenados o dos parejas ordenadas, que sería 0,1. En la fracción A sub B tenemos 0 dividido 1 igual a 0. A puede tomar el valor de 0, pero B no puede tomar el valor de 0. Así que esto sería de la siguiente manera: 0 dividido 1 es igual a 0.
es igual a 0. Clase de equivalencia, 0, B. Y la clasificación en Q, que sería 0. Vamos a tomar otro par ordenado, que sería menos 3, menos 3. En fracción tenemos menos 3 dividido 3, que sería igual a 1. Clase de equivalencia, menos 3, que sería igual. Entre llaves y paréntesis tenemos la primera pareja ordenada, que sería 2, menos 2, menos 2, 2, que es un entero negativo. También vamos a tomar en cuenta este par ordenado, que sería 1, 2, en fracción, que sería 1/2. Clase de equivalencia, tenemos la formación de nuestro par ordenado. Entre llaves y paréntesis tenemos el primer par ordenado de 2, 4, entre paréntesis 3,6, que es un racional positivo. Estos serían nuestros ejemplos a partir de nuestros pares ordenados del producto cartesiano de Z por Z sub 1. Y por último, tenemos la clasificación de los números racionales. La clasificación de números enteros, 2 igual a 2 dividido 1 igual a 2 dividido 4 igual a 8 dividido 4. Menos 8 igual a menos 8 dividido 1 igual a 16 dividido menos 2 igual a menos 24 dividido 3. Y en los decimales exactos, que sería 0.75 igual a menos 3 dividido 4, 0.10, que sería igual a 1 sobre 10. En la clasificación de C tenemos los decimales periódicos puros, 0.000 igual a 8 novenos. En la clasificación de D tenemos los decimales periódicos mixtos, que sería 0.833 igual a 5 sextos. En conclusión, esto sería la construcción de los números racionales a partir de los números naturales contenidos en los números enteros y contenidos en los números racionales. Muchas gracias.